Mi esposa me cambia por un policía y planeaban inculparme en caso los descubriera, pero ella no espera cómo le doy vuelta a la situación. Me llamo Ángel, desde siempre me consideré alguien seguro de sí mismo, con una visión clara de lo que quería y cómo conseguirlo. Crecí en un pequeño pueblo cerca de la costa, en una familia trabajadora que me enseñó los valores de la honestidad, el esfuerzo y la integridad. Eran principios que me definían y que seguí al pie de la letra a lo largo de mi vida. Desde joven, me apasionaba el deporte. El baloncesto, en particular, me daba una sensación de control y disciplina que encontraba gratificante. A pesar de que nunca fui el más atlético, mi constancia y mentalidad me permitieron destacar en los torneos locales, e incluso ganar algunas competiciones universitarias. Cuando no estaba jugando baloncesto o entrenando en el gimnasio, me dedicaba a la lectura. La filosofía y la psicología me intrigaban, siempre buscando comprender mejor la naturaleza humana. Tal vez era por eso que me interesaban tanto las personas y sus motivaciones. Entendí, incluso desde una edad temprana, que la mente humana era tan fascinante como impredecible. Todo esto me llevó a convertirme en empresario a los 25 años. Creé una pequeña empresa de consultoría digital en la ciudad de Guadalajara. La empresa fue creciendo, y en un par de años ya tenía un equipo respetable a mi alrededor. Durante esos primeros años de éxito, conocí a Karen. Karen apareció en mi vida cuando menos lo esperaba. Nos conocimos en una conferencia de negocios en Monterrey, donde ambos éramos oradores. Karen era impresionante a simple vista, elegante, segura de sí misma, con una sonrisa que podía desarmar al más escéptico. Tenía su propia empresa de marketing digital y, al principio, me atrajo su capacidad de desenvolverse en ese mundo tan competitivo. No solo eso, sino que parecía comprenderme mejor que nadie. En aquel entonces, no sabía lo que vendría después. Karen era todo lo que deseaba en una compañera, ambiciosa, independiente y con una mente estratégica que admiraba profundamente. Nos casamos tras 2 años de relación, convencido de que había encontrado a la mujer con quien compartiría el resto de mi vida. Sin embargo, no tardé mucho en notar pequeños detalles que me hicieron cuestionar esa decisión. Karen tenía una habilidad especial para manipular a las personas y obtener lo que quería sin que siquiera se dieran cuenta. Todo parecía formar parte de su plan, como si siempre estuviera varios pasos por delante de los demás. Esta habilidad suya me resultaba fascinante al principio, pero con el tiempo, se volvió perturbadora. Comencé a notar que su manipulación no solo se aplicaba a sus negocios, sino también a nuestra relación. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía perfecto. Karen y yo compartíamos una vida cómoda, exitosa y aparentemente feliz. Nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Para cualquiera que nos viera desde fuera, éramos la pareja perfecta. Organizábamos cenas con amigos, viajábamos y disfrutábamos de una vida que muchos envidiaban. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que Karen siempre tenía una agenda oculta. Ella era la que manejaba las finanzas del hogar, controlaba nuestras inversiones y era increíblemente celosa de su privacidad. Si alguna vez intentaba involucrarme más en esos aspectos de nuestras vidas, ella desviaba la conversación con una habilidad que solo alguien con años de práctica podría tener. Era sutil, pero constante. Las decisiones importantes sobre nuestra vida en común siempre parecían pasar por sus manos, y aunque yo me sentía cómodo con mi vida profesional y mi independencia, comencé a notar que en el ámbito personal me estaba quedando relegado. Karen siempre decía que quería más, que merecía más. Me hablaba constantemente de sus ambiciones, de cómo quería ser una figura poderosa en el mundo de los negocios. Si bien admiraba su determinación, a veces me hacía sentir que yo no era suficiente. Aproximadamente 3 años después de nuestro matrimonio, empecé a notar un cambio en Karen. Se volvió más distante, más reservada. Al principio lo atribuí al estrés del trabajo, ya que su empresa estaba atravesando una expansión importante. Pero algo en su comportamiento me hacía dudar. Se pasaba horas en su teléfono, siempre con excusas vagas cuando le preguntaba con quién hablaba. Una noche, después de una cena en casa, Karen salió a dar un paseo, algo que había comenzado a hacer con frecuencia. Decidí seguirla, no porque fuera desconfiado por naturaleza, sino porque mi instinto me decía que algo no estaba bien. La seguí hasta una cafetería del centro donde, para mi sorpresa, la vi hablando con un hombre. Era un policía, lo reconocí de haberlo visto patrullando nuestra zona. Al principio pensé que tal vez era algo relacionado con algún tema de seguridad o negocios,
pero la forma en que se miraban y hablaban dejaba claro que había algo más. Me volví a casa, lleno de dudas, pero sin querer sacar conclusiones apresuradas. La confirmación de mis sospechas llegó unas semanas después. Una mañana, mientras Karen se duchaba, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un mensaje de Raúl, el policía. La curiosidad me ganó, y aunque no es algo de lo que me enorgullezca, decidí leer los mensajes. Lo que descubrí fue devastador. Karen y Raúl no solo estaban teniendo una aventura, sino que además estaban planeando algo mucho más siniestro. Hablaban de cómo manipular la situación para hacerme parecer el malo si alguna vez descubriese su relación. Incluso mencionaban la posibilidad de incriminarme con alguna falsa acusación para deshacerse de mí. Mi mente se nubló de furia. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No solo estaba siendo traicionado por la mujer con la que me casé, sino que también estaban planeando arruinarme completamente. Pero sabía que perder el control no me llevaría a nada. Tenía que ser más astuto que ellos. Decidí no confrontar a Karen en ese momento. En lugar de eso, comencé a recopilar pruebas. Después de haber leído esos mensajes devastadores, sentí que el tiempo se detuvo. Mi primer instinto fue enfrentar a Karen y hacer que todo explotara de una vez, pero sabía que eso sería exactamente lo que ella y Raúl esperaban. En lugar de desatar mi furia, decidí jugar de manera inteligente y paciente. Necesitaba más pruebas, y también un plan bien calculado. Llamé a mi mejor amigo, Samuel, alguien en quien siempre había confiado, incluso desde la infancia. Samuel y yo éramos como hermanos, y sabía que, aunque la situación era delicada, podía contar con él para cualquier cosa. Le conté todo, desde mi descubrimiento de los mensajes hasta los oscuros planes de Karen y Raúl. Samuel se quedó en silencio un rato, procesando la información, antes de finalmente decir: esto va a necesitar una estrategia muy bien pensada. No puedes dejarlo salirse con la suya. Así que, junto con Samuel, comenzamos a trazar un plan para exponer la traición de Karen y Raúl. Samuel, que era abogado, tenía contactos con detectives privados, por lo que pudimos contratar a uno que siguiera los movimientos de Karen y Raúl sin levantar sospechas. Al mismo tiempo, comenzamos a revisar las finanzas de Karen y cualquier actividad sospechosa en su cuenta bancaria. Algo me decía que había más bajo la superficie. Las semanas siguientes fueron una combinación de tensión y preparación. Mientras Karen seguía actuando como si todo estuviera bien entre nosotros, yo me mantenía en silencio, acumulando más pruebas y planeando mi próximo movimiento. Era agotador, pero necesario. El detective privado que contratamos nos mantuvo al tanto de los movimientos de Karen y Raúl. Al parecer, su relación había empezado mucho antes de lo que yo pensaba. Salían a menudo, y lo peor es que Raúl estaba usando su posición en la policía para proteger a Karen de cualquier sospecha legal. Una noche, mientras revisábamos el material que el detective había reunido, nos topamos con algo que nos dejó boquiabiertos. Raúl no solo era infiel a su esposa con Karen, sino que estaba involucrado en actividades ilegales. La información que descubrimos era sorprendente. Raúl estaba trabajando con redes de corrupción policial y encubriendo delitos graves. Parecía que su aventura con Karen era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Con esta nueva revelación, me di cuenta de que no solo tenía que lidiar con una traición personal, sino también con una red de corrupción que involucraba a personas peligrosas. Mientras tanto, Karen seguía comportándose de manera fría y distante en casa. Las pocas veces que hablábamos eran tensas, y se notaba que había algo que ella estaba ocultando, algo más allá de su relación con Raúl. A pesar de todo, mantenía una fachada de normalidad, tal vez convencida de que nunca descubriría su traición. Un domingo, decidí ponerla a prueba. Durante el desayuno, dejé caer comentarios sutiles sobre la corrupción en la policía local y los escándalos que se escuchaban en las noticias. Karen se tensó, pero rápidamente desvió la conversación. Sabía que la había tocado en un punto sensible. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo estallara. Mientras tanto, Raúl seguía en contacto con Karen, pero ahora, con todas las pruebas que teníamos, sabía que era hora de preparar el siguiente paso. Tenía que enfrentarme a Karen directamente, pero no antes de estar completamente listo. Un día, después de meses de planificación y recolección de pruebas, me sentí preparado para enfrentarlos. Había grabado llamadas, mensajes, y tenía videos de Raúl y Karen juntos, así como pruebas de la corrupción policial. Todo estaba cuidadosamente organizado. Sabía que cuando llegara el momento, no habría escapatoria para ninguno de los dos.
Esa tarde, cuando Karen llegó a casa, la esperé en la sala de estar. No dije una palabra, solo la miré. Sabía que ella sentía algo diferente en mi mirada, porque se mostró inquieta de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, tratando de mantener la calma. Tenemos que hablar, Karen, dije con voz firme. Lo que siguió fue un enfrentamiento que había estado postergando por mucho tiempo. Le mostré todos los mensajes, las fotos, los videos. Cada evidencia de su traición estaba ahí, delante de sus ojos, mientras ella palidecía y sus manos comenzaban a temblar. ¿Cómo conseguiste esto?, me dijo con la voz rota, sin negar lo que había hecho. Eso no importa ahora, le respondí. Lo que importa es que tú y tu amante han estado planeando algo mucho peor que una simple infidelidad. Karen se quedó en silencio. Sabía que la tenía acorralada. Después de ese enfrentamiento, las cosas se pusieron tensas. Karen intentó amenazarme, diciendo que si sacaba todo esto a la luz, ella y Raúl harían que pareciera que yo era el culpable de todo. Pero ya no tenía miedo. Sabía que tenía las pruebas suficientes para que cualquier juez viera la verdad. Raúl también intentó intimidarme. Una noche, cuando salí a dar una vuelta, lo encontré esperándome en una esquina cercana a mi casa. Intentó hacerme retroceder con amenazas físicas, pero no me dejé amedrentar. Sabía que ahora tenía el control. Con todo en su lugar, presenté las pruebas ante las autoridades. Fue un proceso lento, pero eventualmente todo salió a la luz. Raúl fue suspendido de su puesto en la policía mientras comenzaban las investigaciones, y Karen estaba oficialmente bajo la lupa legal. Unos días después de haber presentado las pruebas, me contactó una persona inesperada, Lucía, la esposa de Raúl. Era una mujer fuerte, en sus 40 y tantos, con una mirada determinada que revelaba que ya había sospechado algo durante mucho tiempo. Su voz temblaba al principio cuando me llamó, pero no por miedo, sino por la rabia contenida. Ángel, necesito hablar contigo, me dijo directamente. Sé lo que está pasando. He visto algunas cosas que no cuadran, y quiero ayudar. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad. Lucía no perdía el tiempo con rodeos. Me contó que llevaba meses sospechando que Raúl estaba involucrado en algo turbio, pero nunca imaginó que estuviera siendo infiel. Sus palabras eran un cúmulo de frustración, pero también de resolución. Ella, al igual que yo, no estaba dispuesta a dejar que Raúl y Karen salieran impunes. Voy a colaborar con las autoridades, dijo, mientras me miraba fijamente. Tengo documentos y registros que pueden ayudar a demostrar que Raúl ha estado involucrado en actividades ilegales desde hace años. Esto no es solo sobre tu divorcio, Ángel. Esto es mucho más grande. Con la ayuda de Lucía, empezamos a recopilar aún más pruebas. Ella conocía mejor a Raúl que nadie, y su testimonio sería crucial en el juicio. Mientras tanto, Karen parecía estar cada vez más nerviosa. Las veces que la veía por la casa, sus movimientos eran tensos, como si estuviera esperando que todo se desmoronara de un momento a otro. Y así sería. Con la colaboración de Lucía y el apoyo de Samuel, mi mejor amigo, nuestro caso estaba tomando forma. El día del juicio se acercaba, y la tensión en el aire era palpable. Raúl, por su parte, intentaba ocultarse tras la fachada de un oficial de policía respetado, pero ya no tenía el mismo control que antes. Karen, por otro lado, había adoptado una actitud más reservada, como si supiera que su tiempo se estaba agotando. Decidimos que era el momento perfecto para actuar. Samuel había contactado a un fiscal de confianza que, tras revisar nuestras pruebas, aceptó llevar el caso a juicio. La estrategia era clara, demostrar no solo la infidelidad y traición de Karen, sino también la corrupción y los crímenes de Raúl. Unos días antes del juicio, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje de Karen. No era un mensaje de disculpa ni de arrepentimiento, sino un último intento desesperado de manipulación. Ángel, no tienes que hacer esto, decía el mensaje. Podemos arreglar las cosas. Sabes que no fue mi intención que todo llegara tan lejos. Aún podemos salvar lo que teníamos. Leí el mensaje varias veces, cada vez con más incredulidad. Era evidente que Karen estaba perdiendo el control y trataba de salvarse a sí misma. Lo que ella no sabía era que yo ya había tomado mi decisión hacía mucho tiempo. Finalmente, el día del juicio llegó. Entré en la sala con Samuel y Lucía a mi lado. Karen y Raúl estaban en la mesa opuesta, ambos con rostros serios, pero era evidente que estaban nerviosos. Lucía,
quien había decidido dar su testimonio contra Raúl, se sentó en la primera fila, lista para enfrentar a su marido. El juicio comenzó con los cargos de corrupción contra Raúl, seguidos por las acusaciones de infidelidad y conspiración. Nuestro abogado presentó las pruebas meticulosamente, y fue entonces cuando Karen empezó a darse cuenta de que no había escapatoria. Durante su declaración, intentó minimizar su responsabilidad, diciendo que había sido manipulada por Raúl, que no sabía lo que realmente estaba ocurriendo, pero todo sonaba vacío. Las pruebas eran contundentes, los mensajes, las grabaciones, los registros financieros. Todo apuntaba a que ella había sido cómplice voluntaria en todo momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lucía subió al estrado. Con una calma que solo una mujer herida podía tener, relató cómo había descubierto la traición de Raúl, no solo como esposo, sino como oficial de la ley. Su testimonio fue clave para sellar el destino de ambos. Durante el juicio, surgieron detalles que ni siquiera yo había previsto. Raúl no solo estaba involucrado en la corrupción policial, sino que también había utilizado su posición para encubrir delitos graves, incluyendo tráfico de drogas. Estas revelaciones añadieron un nuevo nivel de gravedad al caso, y la corte rápidamente decidió tomar medidas adicionales contra él. Karen, al ver cómo las cosas se desmoronaban, intentó una última jugada desesperada. Se levantó durante su testimonio y, con lágrimas en los ojos, declaró que todo había sido un error, que nunca quiso hacerme daño, y que había sido influenciada por Raúl desde el principio. Pero ya era demasiado tarde. Tras semanas de juicio, el veredicto fue finalmente pronunciado. Raúl fue condenado por corrupción, abuso de poder y encubrimiento de delitos. Su carrera como policía estaba arruinada y enfrentaba una larga condena en prisión. Karen, por su parte, fue condenada por conspiración y fraude, aunque su sentencia fue más leve debido a su aparente cooperación durante el juicio. Cuando el juez pronunció su sentencia, sentí una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Había ganado, pero más allá de eso, había recuperado mi libertad. Karen ya no tenía poder sobre mí, y Raúl, su cómplice, estaba camino a la cárcel. Mi vida, aunque marcada por esta experiencia, ahora tenía un nuevo comienzo. Tras el juicio, empecé a reconstruir mi vida. Me mudé a una nueva casa y decidí enfocarme en mis propios proyectos personales. Samuel seguía siendo mi mano derecha en todo, y Lucía, que también había sido víctima de Raúl, se convirtió en una amiga cercana. Entre ambos, encontramos consuelo y fortaleza en la adversidad. Unos meses después, conocí a alguien especial, una mujer que me hizo sentir que no todo estaba perdido. Era el inicio de una nueva etapa, libre de mentiras y traiciones. La vida seguía adelante, y aunque las cicatrices del pasado no desaparecerían, ahora tenía la oportunidad de construir algo real, basado en la verdad y el respeto. El destino de Karen ya no era mi problema, y en cuanto a Raúl, su nombre se convirtió en un recuerdo distante, asociado solo con una etapa oscura que ya había superado. Después del juicio, me dediqué a encontrar un equilibrio en mi vida. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Aunque sentía alivio por haber sacado a Karen y Raúl de mi vida, las heridas emocionales todavía estaban allí. La traición de alguien en quien confié tanto no se supera de la noche a la mañana. Decidí enfocarme en mejorar mi bienestar físico y mental. Volví al gimnasio, algo que había descuidado durante años. Fue un espacio donde podía liberar la tensión y, poco a poco, sentirme más fuerte. Entrenaba casi todos los días, no solo para mantenerme en forma, sino también como una manera de meditar. Cada gota de sudor era un paso más hacia la sanación. Volver a sentirme en control de mi vida y mi cuerpo fue un alivio. A medida que mi salud física mejoraba, también me concentré en mi salud mental. Decidí ver a un terapeuta para hablar de todo lo que había pasado. Las sesiones de terapia me ayudaron a procesar la traición de Karen, a entender cómo había permitido que esa manipulación se extendiera tanto tiempo y, más importante, a recuperar la confianza en mí mismo. Con cada sesión, me sentía más seguro, más fuerte y más preparado para enfrentar la vida. Durante este tiempo, mi amistad con Lucía se fortaleció. Habíamos pasado por situaciones similares y compartíamos un entendimiento profundo de lo que significaba ser traicionados por quienes más amábamos. Lucía y yo solíamos reunirnos para hablar de cómo nos sentíamos, de nuestros progresos y de nuestras metas. A menudo nos encontrábamos tomando un café, hablando de nuestras respectivas experiencias en el juicio y de cómo habíamos sobrevivido a todo eso. Lucía, a su manera, también estaba rehaciendo su vida.
Había iniciado un negocio pequeño, una galería de arte en el centro de la ciudad. Tenía un ojo increíble para descubrir nuevos talentos y estaba viendo cómo su pasión por el arte la ayudaba a superar el dolor. A menudo me invitaba a las exhibiciones de nuevos artistas, y esa energía positiva me animaba. No era raro que me preguntara si algo más surgiría entre nosotros. Nos entendíamos y había una conexión innegable, pero ambos sabíamos que aún necesitábamos sanar por completo antes de siquiera considerar algo más. Por ahora, nuestra amistad era más que suficiente. Nos ayudábamos a curar las heridas que nuestras antiguas relaciones nos habían dejado. Mientras seguía adelante con mi vida, también comencé a planear nuevos proyectos profesionales. Gracias a las habilidades que había desarrollado a lo largo de los años y la experiencia acumulada, estaba pensando en iniciar mi propio negocio. Algo pequeño al principio, pero algo que me apasionara y me diera independencia. Mi vida estaba cambiando, y aunque no todo estaba completamente resuelto, por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de mi destino.